Hola Scripters, en este tutorial te mostraré cómo crear tu propio sistema de correspondencia para generar certificados en formato PDF. Utilizaremos Google Sheets para la base de datos, Google Docs para la plantilla del certificado, Google Drive para almacenar los PDFs y por supuesto Apps Script para ligar y conectar todas las aplicaciones. La base de datos de nuestro spreadsheet contendrá 5 columnas. 2 de ellas se utilizarán como columnas de control y 3 de ellas contendrán los datos que llenarán las plantillas de manera dinámica. Utilizaremos Google Docs para crear nuestra plantilla en donde se insertarán los datos. Hay que nombrar nuestra plantilla. Yo le voy a llamar certificado template. Voy a darle formato para que esté de manera horizontal. Voy a configurar el tamaño de papel para que sea un formato en tamaño carta. Listo, entonces ahora hay que darle el diseño a la plantilla. Ahorita vamos a utilizar uno muy simple que va a llevar una imagen, texto fijo y texto dinámico. Necesitamos crear un patrón que sea fácil de identificar y que se reemplace por el contenido de la base de datos. Aquí vamos a utilizar las llaves para encerrar este nombre dinámico y este patrón es el que se va a ir sustituyendo con los datos del spreadsheet. Continuamos con el diseño de nuestra plantilla. Nuevamente aquí insertaré un patrón pero con un nombre diferente para que también sea sustituido por los datos que hay en nuestra base de datos. Insertamos nuestro último patrón y agregamos el último texto fijo. Recuerda que tú aquí puedes darle el diseño que sea de tu preferencia. Listo, ya tenemos terminado el paso número 2, que será tener un documento como plantilla para que se vayan sustituyendo los valores. Ahora vamos a la parte del código para programar nuestra aplicación de correspondencia. Primero, definiremos unas constantes para poder acceder a los archivos desde cualquier parte del código. Primero, crearemos el folder ID. Necesitas crear un folder dentro de Google Drive y obtener el ID de este. En este caso yo utilizaré este folder y a partir de la última diagonal tenemos el ID de los folders. Aquí está. Ahora crearé una constante que se llamará template-id. Y aquí, como bien lo supusiste, pues vamos a almacenar el ID del archivo template. Aquí está. Y ahora, en la constante SS, almacenaremos el spreadsheet activo ligado a este script. También, en la constante sheet-certificados, almacenaremos la hoja que tiene la base de datos para los certificados. Listo. Si tienes muchas columnas o estas pueden variar en determinado momento de tu aplicación, es recomendable crear también constantes para ubicar las columnas de tus datos. Por ejemplo, aquí en un comentario voy a pegar los nombres y voy a crear unas constantes para hacer referencia al índice de la columna.
la columna con el nombre se encuentra en la columna 1. Y así vamos a almacenar los índices para las demás columnas. Perfecto, entonces ya tenemos todos nuestros elementos globales definidos. Ahora es momento de crear nuestra función para generar los certificados. Como primer paso, accederemos al rango y a los valores que contienen la información para llenar la plantilla. Utilizaremos esta notación para separar en dos arrays. El array header contendrá los encabezados y el array data contendrá toda la información que llenará las plantillas. Utilizaremos un loop para recorrer todo el array de datos. Y aquí necesitaremos dos argumentos. El primero de ellos será cada una de las filas que llamaremos registro certificado. Y el segundo será el index para controlar la fila en la que más adelante marcaremos el checkbox cuando se haya creado el certificado. Entonces, primero, en cada una de las filas realizaremos un console. Este será del registro certificado en la posición generado. Si observas acá arriba, este índice tiene la posición 4. Entonces, sería este de aquí. Voy a quitar este checkbox para que nos dé 2 veces true y 1 false. Guardamos el proyecto y corremos la función. Y mira, aquí se imprimieron los valores. Fue true, false, true. Entonces podemos decir que ya podemos acceder a los datos y recorrerlos de manera correcta. Ahora haremos uso de la columna de control que será el checkbox. Esto es para que no se dupliquen los certificados cada que corramos la función. Y diremos que si el registro certificado en la posición generado es igual a false, deberemos de crear la plantilla y llenarla y generar el archivo PDF. Entonces, en este punto, mandaremos llamar la función llenar plantilla y tendrá como argumentos la fila, que será el registro certificado, y el índice en el que se encuentra. Entonces necesitamos definir esta función. Línea 23 de Michael Jordan, definimos la función llenar plantilla y le agregamos el nombre a los dos parámetros de la función. Yo le voy a llamar info certificado y el index lo dejaré igual. Ok, entonces primero vamos a acceder a la plantilla. En la constante template utilizaremos el método driveUp y utilizaremos el método getFileById. El ID del template ya lo tenemos en la constante de acá arriba. Lo pegamos y ya tenemos acceso a la plantilla. Ahora, esta plantilla necesita estar vacía porque se va a estar reutilizando. Entonces, en la constante copyId generaremos una copia de este template para poder llenarlo con los datos. Y además obtendremos el ID de esta copia para poder acceder a ella y editarla. Muy bien, en la constante documento certificado es donde vamos a acceder y almacenar la copia que acabamos de crear. Con el servicio documentUp y con el método openById vamos a acceder a esta copia. Bien, entonces ya tenemos acceso al documento. Lo que falta es llenar la plantilla. Todo documento de Google Docs se compone del encabezado, del body y del footer.
En este caso, en el body es donde tenemos toda la información y es al que tenemos que acceder. Utilizaremos el método getBody para almacenar todo este contenido en esta constante. Y ahora utilizaremos un método para reemplazar los placeholders que definimos anteriormente. Este método es el método replaceText y como primer argumento lleva el texto o patrón que debemos de buscar. El primero pues va a ser nombre alumno. Debe de ir seguido por la cadena o texto que lo va a reemplazar. En este caso pues está en el array info certificado. En qué columna o en qué posición, pues lo tenemos en la columna 1, pero recuerda que esta columna la habíamos ya almacenado en una de las constantes. Ahorita ya por comodidad así lo voy a dejar, pero podrías utilizar aquí las constantes que definimos anteriormente. Más adelante lo voy a hacer. Copiamos 2 veces más esta línea para poder reemplazar los demás placeholders. El segundo pues va a estar en la posición 2 y el tercero en la posición 3 y hay que modificar el texto o patrón del placeholder. Este de aquí es el segundo. Y el tercer placeholder que utilizamos en nuestra plantilla es el de la fecha. Si te está sirviendo el video, recuerda que puedes apoyarme con un super gracias o invitándome un café, lo cual me ayuda a seguir creando contenido. Este último es una fecha, entonces necesitamos realizar algo para que se inserte en el formato adecuado. ¿Sí? Mira, si te fijas, vamos para acá arriba en nuestro script y utilizamos el método getValues. Entonces no obtiene los datos como se muestran en el spreadsheet necesariamente. Si hubiéramos utilizado el método getDisplayValues no tendría problemas, pero bueno, no es difícil. Utilizamos las utilidades y utilizamos el método formatDate. El primer argumento pues es la fecha que va a formatear y pues ese es este texto de aquí. El segundo argumento es la zona horaria de tu script. En este caso para mí es GMT-5. Y por último necesitamos indicar el tipo de formato que tendrá esta fecha. Yo le voy a poner día a día, mes, mes y el año. Ok, para que se reflejen los cambios y se pueda continuar con el código, utilizaremos el método Save and Close. Este método hace que se detenga el script hasta que se hayan guardado todos los cambios en el archivo plantilla. Ok, en este punto se supone que esta plantilla ya está llena. ¿Qué necesitamos hacer? Pues convertirla a archivo PDF y guardarla en nuestro Drive. Entonces, mandaremos llamar otra función que se llamará crear PDF y le enviaremos varios argumentos. El primero es el documento certificado, es decir, la plantilla. También enviaremos el ID de este documento certificado y por último la información del certificado. Esto es la línea actual del spreadsheet con la que estamos trabajando. Definimos nuestra función, crear PDF y pues para mayor comodidad ahorita le dejaré los mismos nombres a los parámetros. En esta función pues primero vamos a acceder al folder de Google Drive donde se almacenarán los PDFs. Utilizamos el servicio Drive Up y utilizamos el método getFolderById. ¿Ya sabes dónde tenemos este ID? Si pensaste que al inicio del documento, aquí está.
Listo. Ahora, en la constante PDF vamos a convertir el documento certificado a este tipo de archivo. Utilizamos el método getAs y en el tipo de archivo, si te fijas, aquí nos muestra los tipos de blobs más comunes. Utilizaremos este de aquí que dice aplicación diagonal PDF. Ahora, necesitamos darle un nombre al PDF. Tú aquí puedes darle cualquier nombre y en este caso yo voy a concatenar los strings con la información dinámica del certificado. El curso está en la columna número... Aquí está en la columna número 2, pero en esta ocasión sí voy a hacer uso de las constantes que definimos. Y además también le asignaremos el nombre de la persona a la que se le generó su archivo. Este estará en la columna número 1, que también ya la tenemos en una de las constantes iniciales. Ok, entonces por último, dentro del folder vamos a crear un archivo. ¿Y cuál archivo va a ser? Pues el PDF que teníamos en la línea anterior. Nuestro código ya está casi terminado. Solamente falta eliminar la copia que se generó del Google Doc para que no se esté llenando nuestra unidad de estas copias. Ya no las vamos a necesitar. Utilizamos nuevamente el servicio DriveUp y utilizamos el método getFileById, que ya lo tenemos en la constante copyId, y utilizaremos el método setTrashed y le asignaremos el valor true. Esto hará que esa copia del Google Doc se vaya a la papelera y después de cierto tiempo se elimine. Ahora, en la constante row necesitamos almacenar la fila en la que estamos. Esto es en el index más 2. Recuerda que una de las filas es la de encabezados. Mira, a partir de la fila 2 empieza el array de datos. Entonces, por eso le estamos sumando 2 al index. Y por último, obtendremos el rango de donde está el checkbox para marcarlo. Este estará pues en la fila row y estará en la posición generado, que era la última fila, más 1. Y ya solamente le asignamos el valor true. Recapitulando, lo que hará nuestro código es lo siguiente. Primero, la función generar certificados tomará toda la información de la hoja, mandará llamar la función llenar plantilla para aquellos registros que no hayan generado aún certificados, y aquí se mandará llamar la función crear PDF, que creará el archivo PDF en nuestro drive. Eliminamos la copia temporal y marcamos la columna del checkbox. Eso sería lo que va a hacer nuestra aplicación. Hay que aceptar nuevamente los permisos, ya que el código necesita acceder a nuevos servicios a los cuales no tenía permiso anteriormente. Esta función pues tarda un poquito más en ejecutarse. Aquí está corriendo, pero pues ya terminó. Mira, ya se marcó el checkbox del certificado que no había sido generado. Vamos a nuestro Google Drive y aquí está el PDF con el nombre dinámico, y aquí está el certificado que ya realizó el proceso de correspondencia y ya tiene los datos de manera dinámica. Ahorita lo hicimos con un solo certificado. Entonces, ya nada más para terminar, pues vamos a quitarle, a desmarcar el checkbox de todos y vamos a correr la función para que genere todos en una sola instancia. Voy a adelantar el video para que genere todos los archivos PDF. Y listo, ya terminó. Entonces, pues vamos al spreadsheet. Aquí ya se marcaron los 3 checkbox y ahora
vamos a nuestro Drive. ¿Qué pasó? Hay que actualizar la página nada más para que aparezcan los demás. Aquí están. Y podemos ir abriendo cada uno de ellos y podemos ver que está el nombre del estudiante, el nombre del curso y la fecha en la que obtuvo el certificado. Entonces ya puedes crear tu propia herramienta de correspondencia. Tú puedes agregar más columnas y más campos, ya dependiendo de tus necesidades. Si este contenido fue de utilidad, dale like y suscríbete.